Bueno, pues nada, daros la bienvenida de nuevo a este primer taller de la Semana Dorada de Japón. Agradeceros la acogida porque estamos muy contentas, porque a muchos de vosotros os ha interesado esta semana de Japón. Y hoy vamos a empezar directamente con el taller de iniciación a la lengua japonesa que va a impartir Esther Martín, que está ya a puntito de terminar el grado de Asia Oriental de la Universidad de Sevilla y hoy va a ser nuestra profe de japonés. Yo estoy súper contenta porque hace un tiempo estuve intentando aprender japonés porque tenía mucha ilusión por ir a Japón, pero luego llegó la pandemia, no pude ir y fue como, bueno, pues ya para más adelante. Así que nada, con muchas ganas de aprender hoy un poquito porque a pesar de eso, de conocer el chino y tal, pues nunca he aprendido japonés, que bueno, no sé, no tiene por qué, pero más o menos es tan cerca, ¿no? Y aunque sea geográficamente. Y nada, así que nada, ya doy paso a Esther Martín para que ella ya pues empiece con el taller. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por que os haya interesado en primer lugar y por apuntaros también. Espero que lo disfrutéis mucho. Como ha dicho Teresa, estoy a punto de terminar el grado y bueno, me gusta muchísimo la enseñanza, así que esta iniciativa pues me ha parecido estupenda. El taller que vamos a hacer hoy es pues más o menos para ir cogiendo un poquito ir comprendiendo cómo funciona la lengua japonesa. A mí una cosa que al principio me agobiaba mucho es que al ser tan distinta de cómo funcionan las lenguas indoeuropeas, por ejemplo la nuestra, el español, pues no entendía muy bien cómo se pegan unas palabras a otras, cómo se unen unas frases a otras, etcétera, ¿no? Como la estructura de la lengua. Entonces, para que vosotros vayáis más o menos entendiendo esto, a mí me gusta comparar mucho el japonés con un almacén, porque las diferentes estructuras y los diferentes tipos de palabras son cajas que vamos a ir colocando en ese almacén. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito por encima qué tipo de estas cajas, de estas palabras existen, en qué orden se suelen poner, aunque ahora mismo pues no controlemos mucho, pero ya tenemos una idea mental de cómo funciona y va a ser más fácil que luego, pues si os interesa, podáis profundizar o buscar material por vuestra cuenta o cualquier cosa, ¿no? Entonces os voy a compartir pantalla por aquí. Como habéis podido ver en el material que os hemos repartido, es una síntesis en realidad de lo que vamos a ver hoy. Entonces está muy bien si le habéis echado un vistazo para ahora poder ir viendo. A ver si carga. Disculpa que es que la conexión de internet es un poquito lenta hoy. Te voy a decir que si alguien no tiene todavía acceso a los materiales, que me avise y los paso por el chat, ¿vale? Podéis ponerlo por el chat y os lo mando. Vaya, no me deja. Perdonad, es que no sé qué. Se ha quedado pillado. Ay, A veces tarda un poco en cargar. sí. No sé si quieres que lo comparta yo o... Si puedes, por favor. Vale. Vale, cosa del directo. El enlace... Ah, bueno, ya se ve, ya se ve. Ah, es que creo que el internet, tu buscador y eso, pero sí ya se ve. Vale, a ver si. Si no, si me la puedes compartir tú mejor. Te voy diciendo cuándo pasar y ya está. Vale, el enlace que tengo el mismo, ¿no? De Sí, sí. siempre. Vale. Bueno, como os iba diciendo, los objetivos principales del taller pues van a ser aprender un poquito de cómo funciona la gramática, como hemos comentado, ir viendo también un poquito de vocabulario, sobre todo pues, para que nos podamos presentar, por ejemplo, ¿no? Cosas así más sencillas que podamos ir hablando japonés, ¿no? También vamos a repasar alguna cosilla de pronunciación importante para, pues,
que nos quede una cosa profesional, ¿no? Y ya vamos a empezar luego con un poco de kanji. El kanji es muy importante, aunque cuando se empieza a estudiar japonés da un poco de miedo, ¿no? Pero es importante aprenderlo. Además, está muy ligado a la cultura y para aprender un idioma es indispensable, ¿no? Como ya muchos sabréis. Si quieres ya lo tengo por aquí, ¿vale? Vale, sí. ¿Lo pones entonces? ¿Puedes? No sé si lo ves. ¿Lo ves? Vale, creo que sí. ¿Lo podéis ver? Ahora sí, ¿no? Vale. No sé si lo veis. ¿Alguien se atreve a Sí, contestar? lo veo. Vale. Yo no. Tienes que irte arriba a opciones de vista y elegir en pantallas compartidas la de CEC. Ah, vale, que hay dos más pantallas compartidas. Vale, gracias. Vale. Pues estamos aquí intentando. ¿Veis la de la presentación? Uy, Yo creo que sí, que ya sí. Perfecto, muy bien. vale. Pues tú me vas diciendo, Esther, pasa para casa, vas para allá, ¿vale? Y yo voy pasando. Vale. ¿Me pones la del Konnichiwa, la del zorrito? Es un Vale. panda. Es un panda rojo. Vale, pues como ya sabéis, Konnichiwa es el saludo así pues principal. En realidad viene a ser buenos días, pero muchas veces se usa indistintamente a cualquier hora porque es como un hola formal, ¿vale? Así que lo podemos utilizar cuando conocemos a una persona por primera vez porque es la forma más educada de saludar. Si me puedes pasar, Teresa, por favor, a la siguiente. Os he puesto un pequeño esquemita de cómo sería una presentación personal formal, ¿vale? Entonces, si os parece, pues podéis ir apuntando para ver cómo sería presentaros a vosotros mismos, ¿no? Ohayo gozaimasu es el saludo en sí, ¿vale? Toda palabra que vaya acompañada de gozaimasu se va a convertir inmediatamente en formal, ¿vale? Entonces, ohayo es ¿me escucháis? O Ha vuelto. es que creo que estamos un poco saturados. Ahora sí te... Vale, ahora sí. Vale. Yo me he quedado enojada y cosas más. Sí, estaba diciendo, perdona, estaba diciendo que Ohio es hola, ¿vale? En plan, hola simplemente. Y cuando añadimos gozaimasu a este tipo de expresiones, por ejemplo, a los saludos, se transforma inmediatamente en una palabra más formal. Entonces, al decir Ohio gozaimasu, es un pelín más informal que decir konnichiwa, pero se puede seguir utilizando bien, ¿vale? Watashi es yo. Entonces, después del sujeto, inmediatamente y prácticamente en el 100% de los casos, vamos a añadir la partícula oa, ¿vale? Que es lo que veis a continuación. Las partículas es una cuestión que vamos a ver después un poquito más a fondo, pero básicamente son el pegamento de las palabras, ¿vale? En japonés normalmente no podemos poner una palabra inmediatamente después de la otra, ¿vale? Porque suena entrecortado. Necesitamos algo que nos permita poner una junto a otra, ¿vale?
Joder. Yo te oigo, Esther. Es que os he perdido, perdonad. No sé qué le pasa a internet hoy, de verdad. Me la está jugando un poco. Disculpadme. Vale, entonces decía que las partículas unen las palabras, ¿vale? En el caso de los sujetos y generalmente, sobre todo de los pronombres personales, va a ir siempre wa. Entonces, después de wa, pues podemos añadir, como vemos en la segunda oración, nuestro nombre, o bien nuestra nacionalidad, o bien nuestra profesión, ¿vale? La última que pone Nihongo o Hanashimasu es un poquito diferente, ¿vale? Quiere decir que puedo hablar un idioma. Una cosa que os recomiendo cuando aprendemos japonés es a memorizar trocitos, ¿vale? O sea, siempre es importante entender el porqué de las cosas, pero muchas veces también ayuda saber que tengo una frase un poquito modelo que puedo aplicar cuando se me presenta pues el tipo de construcción que quiero hacer. Por ejemplo, en el hanashimasu, yo ya sé que hanashimasu significa que puedo hablar algo, ¿vale? Entonces, recordad eso y justo antes pues podemos poner el idioma, ¿vale? Nihongo es japonés, Nihon es Japón, ¿vale? Y por último, hajimemashite es encantado, encantado de conoceros, ¿no? O en realidad, más literalmente, es la contracción, que esto es muy típico en japonés también, contracciones de palabras, de algo así como, por favor, sed gentil conmigo, ¿no? Como acabamos de conocer a alguien, pues es una expresión así un poquito más antigua que lo que viene a decir es eso, ¿vale? Pero en realidad, pues lo que queremos decir, pues eso, ¿no? Que encantado de conocer a la persona con la que nos presentamos. Y arigato gozaimasu, pues lo que ya todos sabemos, ¿no? Gracias. También podemos decir arigato a secas, pero es menos formal que si ponemos gozaimasu, ¿vale? Entonces, esto es súper fácil, ¿no? Podemos poner nuestro nombre, nuestra nacionalidad, añadiendo jin, que es persona, ¿vale? Y nuestra profesión también. Si os fijáis, después de Nihongo hay otra partícula diferente que es wo, ¿vale? Es la que se pone antes del objeto, o sea, después, perdón, del objeto, pero ahora mismo no es muy importante tampoco saber eso, ¿vale? Simplemente recordad que va a ir una partícula y ya está. Podéis completar vuestra propia presentación, ¿vale? Si me pasas, Teresa, porfa, la diapositiva. Aquí os he puesto algunos de los hobbies más típicos, ¿no? Y tiene la transliteración en romaji, que viene a ser con letras nuestras latinas, ¿vale? Para que podáis elegir algunas por si queréis practicar el ejercicio. Y justo en la diapositiva posterior hay algunas profesiones, ¿vale? Aunque a lo mejor no coincide con la vuestra, pero por ir practicando. Lo más típico, pues bueno, estudiante, gakusei, profesor, sensei, ¿vale? 6 se suele poner para indicar en la persona, ¿vale? Por eso sensei, gakusei, la persona que estudia, la persona que enseña, ¿vale? Es muy sencillito. Ahora vamos a ver más adelante los silabarios japoneses, no os preocupéis, leedlo ahora mismo con las letras nuestras, que es más fácil y así no nos agobiamos. ¿Vale? Cuando podamos pasar. También tenéis esta imagen en los materiales, ¿vale? Por si queréis dedicarle un poco más de tiempo a verlo. El vocabulario, la verdad que da luego mucha seguridad, porque entendemos cómo funciona la frase y pues conforme vamos aprendiendo vocabulario podemos rellenar esos huequitos y eso, ir cogiendo seguridad en el idioma. La edad en japonés es también muy sencilla. Abajo tenemos un ejemplo. Watashi wa, yo, 21 sai desu, ¿vale? Tengo 20 años. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner el número de años, que ahora un poquito más adelante os voy a poner los números, la partícula sai, que se va a referir a la edad, ¿vale? Va siempre con la edad, y luego el verbo des. El verbo des es el verbo ser en presente y se utiliza para todas las personas y todos los géneros por igual, ¿vale? El japonés es un idioma que con los verbos, la parte sencilla es esta, que no hay ni género ni número,
Y la parte un poco más difícil va a ser pues, que va a haber muchos tipos de pasado, muchos tipos de presente. Entonces compensa un poquito ahí, ¿no? Pero ahora mismo con saber que des es el presente es suficiente, ¿vale? En la diapositiva siguiente tenemos los números, ¿vale? Lo primero que aparece es el número tal y como nosotros lo conocemos, después el kanji y luego la lectura, la escritura en hiragana más típica del número. Los números, como son kanjis en realidad, casi todo en japonés va a tener más de una lectura, ¿vale? Entonces, las más utilizadas siempre son dos. Y de esas dos, pues depende de lo que queramos decir, va a ser una u otra. En el caso de la edad, nos vamos a quedar con la primera, que son las que podéis ver ahí. Ichi, 1, ni, 2, san, 3. En el caso del 4 pasa como el chino, que da mala suerte de decir shi porque suena un poco a muerte también. Así que nos solemos quedar con yon, ¿vale? Aunque en un ejercicio escrito evidentemente no pasa nada si preferís decir shi. ¿Vale? Go, 5, Roku, 6, Shishi o Nana, normalmente Nana para el 7, Hachi, 8, Q para el 9, Q es menos habitual porque suena, el Q es el que se suele utilizar más para la edad, aunque también haya casos en los que no. Y por último el 10, Yu, ¿vale? Esto que veis aquí de las U's dobles es porque en japonés existen vocales largas y vocales cortas. Y como normalmente cuando transcribimos el japonés a letras nuestras no ponemos acentos, simplemente añadimos pues, vocales para saber cuándo es una larga o es una corta, ¿vale? Aunque es una cuestión ya un poco más amplia de vocabulario que vamos a echar un vistacito luego. Si me puedes pasar, por favor, Teresa. Y entonces, por ejemplo, una pregunta para decir 30, que sería 310, como Sí, en chino, por ejemplo. en chino. No sé si Ah, está ya en el siguiente o a lo mejor... No, vale, no lo he puesto. Sí, es que es como en chino, en realidad. Si lo veis en el ejemplo de la diapositiva justo anterior, en el yuichi, ¿vale? En el yuichi, 11. Se pone, sí, es como en chino, ¿vale? Normalmente eso, casi todo en japonés se va a ir formando pegando una palabra a otra, es una lengua así como de conglomerado, ¿vale? Entonces ponemos la decena primero y luego le añadimos la cifra. Yuichi, ¿vale? Si fueran 13, pues yusan. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. En japonés existen dos escrituras diferentes, ¿vale? Una es el silabario hiragana y otro es el katakana. Cuando hablamos de la escritura japonesa en general, nos referimos a ella como kana, ¿vale? El silabario hiragana es el más antiguo y lo vais a poder diferenciar del katakana porque tiene formas mucho más redondeadas, como podéis ver en la imagen, ¿vale? Es la que se utiliza en palabras japonesas de origen japonés, ¿vale? El katakana, en cambio, lo vamos a ver después en la imagen, es el que translitera, por ejemplo, palabras que tienen un origen inglés cuando hablamos de videojuegos, incluso paraguas, ¿vale? Cosas foráneas. Y también algunas onomatopeyas, que esto es interesante también, se escriben con katakana. El silabario hiragana en realidad es el más importante de aprender porque si escribimos con él, incluso los kanji, los japoneses nos van a entender, ¿vale? Entonces es lo más seguro de saber por dónde empezar, ¿vale? Como podéis ver, se llama silabario y no alfabeto porque las letras se agrupan en sílabas, ¿vale? El orden de las vocales japonesas es A, I, U, E, O. No es exactamente como el nuestro, pero por eso lo leemos de arriba hacia abajo, tal y como está en la imagen, A, I, U, E, O, ¿vale? Y como podéis ver, hay sonidos que no existen en japonés. Por ejemplo, el sonido ti, tei, ¿vale? Sino que se transforma directamente en chi. Entonces, como podéis ver ahí más claramente, tampoco existe el sonido ju
sino que es fu. En la lengua japonesa más arcaica sí que existía, pero con el tiempo se ha perdido. Entonces ahora lo que pronunciamos es fu, ¿vale? Como podéis ver, las consonantes principales son la W, que se lee wa, la R, que se lee una R suave, r, ¿vale? La Y, que se va a leer como una I latina, por ejemplo, ya, yu, yo, ¿vale? Esto es importante hacer esta diferenciación. La M, que se pronuncia tal cual nosotros, ma, mi, mu, me, mo. La H, que es una J aspirada nuestra suave andaluza, ja, ji, fu, je, jo, ¿vale? La U, si os habéis fijado ya, se pronuncia un poquito más cerrada que en español. La N también se pronuncia tal cual, na, ni, nu, ne, no. La T, exceptuando el chi y el tsu, se pronuncia también igual que en español. Como podéis ver en los trazos, está indicado el sentido en el que se dibujan, ¿vale? Si lo cambiáis un poquito tampoco pasa nada, pero es importante, sobre todo cuando estamos empezando, llevar un método, ¿no? Entonces, si lo intentamos hacer tal cual, mejor. Siempre vamos a empezar, como podéis ver, de la izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces, un poquito como en chino también, en el caso de los caracteres, la siguiente letra, la S, es una S un poquito más líquida que en español, como más larga, ¿vale? Por ejemplo, sa, shi, su, se, so, ¿vale? La K es una oclusiva como la nuestra, ka, ki, ku, ke, ko, y las vocales también se pronuncian igual, ¿vale? Entonces simplemente se va a tratar a la hora de escribir de ir combinando unas con otras hasta que tengamos la palabra que queramos. En japonés existe la peculiaridad de que la N, como veis al principio, está suelta, funciona un poquito de comodín y se añade cualquier sílaba. Por ejemplo, si yo quiero decir manjoshu, que es un libro de poemas antiguo japonés, pues voy a decir ma, voy a poner la sílaba ma, tal y como podéis ver aquí, y le voy a añadir la N después, man, ¿vale? Es muy sencillo. También existen en japonés diptongos, ¿vale? Normalmente los vamos a formar combinando, por ejemplo, en el caso de la columna de ka, ki, ku, ke, ko, con otras de las sílabas que necesitemos, ¿vale? Por ejemplo, si quiero decir kia, voy a poner la grafía de la ki, aquí la podéis ver en la segunda línea, y a continuación voy a añadir el ya en la primera línea, en la Y, ¿vale? Voy a poner el ki seguido del ya. Y además va a resultar que el ya va a aparecer más pequeñito cuando está escrito que el ki, porque es un sonido secundario de la palabra, ¿vale? Entonces voy a poner ki normal, grande, como yo escriba, y a continuación ya o you o yo, dependiendo de lo que yo quiera escribir, un pelín más pequeñito, ¿vale? Es una cosita que es curiosa cuando se lee por primera vez, porque es verdad que está toda la frase a un tamaño y de repente el ya más chiquitito, ¿vale? Podéis ver algunos ejemplos también en los materiales, es que no puedo escribir. Normalmente esto que comento de añadir ya, you, yo, se suele hacer con la K, como he dicho, con la M y con la S a veces también, ¿vale? Pero lo más importante ahora mismo es recordar que se suele hacer con la K, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, por favor, adelante. Y si me puedes pasar, Teresa, si... ¿Se puede escribir lo mismo en hiragana que en katakana? O sea, ¿son dos formas de escribir lo mismo? En realidad, si quieres, puedes escribirlo todo en katakana o todo en hiragana. Es perfectamente posible. Lo que pasa que lo habitual en japonés es combinar los dos. El hiragana para las formas verbales, las palabras de vocabulario japonés, los pronombres, etc.
Y en cambio el katakana para algunas palabras muy concretas, por ejemplo, los nombres extranjeros, etcétera, las onomatopeyas, como decía antes. Pero el 90% de la frase va a estar siempre en hiragana. También pueden aparecer kanjis en la oración mezclados con el hiragana y el katakana, pero lo habitual es que encontremos casi todo en hiragana. Kanji son caracteres como los chinos. Sí, ahora vamos a profundizar un poquito, pero básicamente para hacernos una idea, sí. La verdad que es un sistema de escritura complejo porque lo mezclan todo, básicamente. El katakana tiene trazos más angulosos, como podéis ver. La leyenda dice que lo inventó un monje durante lo que para nosotros sería la Edad Media y lo hizo para diferenciarlo del hiragana, básicamente, que con el tiempo tuvo la fama o el aura de que era escritura de mujeres porque era así más suave, más redondito, etcétera, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hoy en día se utiliza básicamente para palabras no japonesas. No suele aparecer mucho en la oración, pero también conviene conocerlo, ¿no? Más que nada por poder leerlo bien. Como podéis ver en la tabla, es una equivalencia prácticamente al 100% del hiragana. Simplemente cambia la forma en que se escribe, ¿no? Son más angulosos. Además, si os fijáis, pues sigue un poco más una lógica de añadir trazos, ¿no? No es como antes, que es más suave, un trazo redondeado, tal, sino que va añadiendo trazos, ¿veis? Las formas redondas, sí, es verdad que para algunas mayúsculas, pero no es muy habitual, se puede utilizar, porque no hay mayúsculas como tal para diferenciar que empieza una oración. El katakana. Como podéis ver, las formas redondeadas se cambian por cuadrados, por ejemplo en el ro, ¿vale? Pero se pronuncia exactamente igual que el hiragana. Y el tema de añadir la N en la sílaba funciona igual, ¿vale? Es como una carita sonriente, podéis ver ahí. Y, por ejemplo, el caso de la N se parece muchísimo al sonido so en la última fila. La diferencia es la angulación del trazo, ¿vale? Si os fijáis, el so está un poquito más recto. Si trazáramos una línea justo en el centro del cuadro donde está el so, veríamos que está casi más recto que la N, ¿vale? La grafía de la N está como más tumbada. Entonces, conviene tenerlo en cuenta a la hora de escribir, pues para no confundir el so y la N, ¿vale? Pero bueno, es una diferencia un poco mínima. Luego me dicen a mí de los caracteres, pero esto, vamos, Tiene tela también, sí. es aún más sutil. Yo recomiendo que empecéis, o sea, que practiquéis por consonantes. Todas las vocales, pero por consonantes. Por ejemplo, un día aprendo la U, otro día aprendo la R, otro día aprendo la YO, ¿vale? Siempre practicando todas las vocales, pero por consonantes, para no liarnos y asimilar bien, para poder reconocer dentro de la familia de los sonidos, ¿no? Lo que va a ser ka, ki, ku, ke, ko. ¿Vale? Os recomiendo eso, que vayáis por consonantes. Si podemos pasar. Esto es lo que ya hemos comentado, ¿vale? Sobre fonética. La fonética japonesa para los españoles no es muy difícil porque, hablando así mundanamente, se lee casi como se escribe, ¿vale? Exceptuando el tema de las vocales largas y cortas, por ejemplo, Osaka, ¿vale? Conviene, pero bueno, es algo que se coge un poquito con el rodaje cuando ya escuchamos un poco más de japonés, ¿vale? Pero es facilito. Si podemos pasar, por favor. Si alguien tiene preguntas, por favor, adelante. Estos son ejercicios que recomiendo que hagáis, ¿vale? Escribir los nombres de los países, por ejemplo, con las letras en katakana.
y escribir nuestros nombres, el nombre de nuestra madre, de nuestro hermano y de nuestro perro, de todo el mundo, hasta que comprendamos cómo funciona. ¿Vale? Se trata de eso, de escribir mucho, 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 mucho. Pero es fácil. ¿Sí podemos pasar? Ahora viene lo interesante, porque también nos conecta un poquito con que estamos en el Centro de Estudios Chinos. Y es el kanji, ¿vale? Kanji son los caracteres japoneses, por decirlo así. Provienen de China, es la forma más antigua de escritura y se comienzan a introducir en el archipiélago japonés a partir del siglo I, cuando empieza a llegar desde China, pues documentación escrita, ¿vale? Sellos de las familias reales, cartas, etcétera. Entonces se comienzan a adaptar un poquito y a utilizar con el tiempo en todo el archipiélago japonés, ¿vale? Tienen dos lecturas distintas. Una se llama Kunyomi y la otra Onyomi. Kunyomi es la típica japonesa, ¿vale? Y Onyomi es la que está basada en la pronunciación china. Y digo basada porque después de miles de años, pues ya no tiene mucho que ver con cómo se pronuncia en chino, pero sí lo tenía en el origen, ¿vale? Entonces lo habitual es que normalmente utilicemos las lecturas Kunyomi, pero la Onyomi se suele utilizar cuando unimos varios kanji, ¿vale? Cuando queremos decir algo más complejo, unimos varios kanji, se usa la lectura china, digamos, ¿vale? Nosotros vamos a ver hoy lecturas kunyomi japonesas, o sea, como diríamos el kanji si lo encontráramos en un periódico y lo quisiéramos leer, ¿vale? Tal cual. Que nosotros digamos llama, por ejemplo, montaña, y la persona que está hablando con nosotros entienda a lo que nos referimos, ¿vale? El okurigana, como podéis ver ahí abajo escrito, es la transliteración en nuestro alfabeto de los kanji, que lo suele acompañar a veces en textos complejos, porque, aunque seguramente no sorprenda, no todos los japoneses conocen todos sus kanji, ni muchísimo menos. Muchas veces ellos mismos lo tienen que recordar. Y por eso, por ejemplo, en los periódicos, etcétera, pues aparece encima del kanji, en chiquitito, la lectura, en hiragana normalmente, ¿vale? Así que eso es muy interesante también. No sintáis mal si al principio no recordáis los kanji, porque a los japoneses también les pasa. Los tipos de kanji sucede un poco como en chino, ¿vale? Que los hay ideográficos que se basan en un dibujo con un significado pictográfico, ¿no? Por ejemplo, el del sol, que vamos a ver luego. Y también los hay que se refieren a complejos significados o algo más abstracto. Entonces, su grafía, la forma en la que están escritos, no tienen nada que ver con cómo se pronuncia o cuál es su significado, ¿vale? Simplemente se han unido X elementos para formar esa grafía y con ella nos referimos a tal significado, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Y un pequeño apunte que he querido hacer era el shodo, que es la caligrafía típica japonesa, que me parece vital mencionarla porque para los japoneses el kanji es muy importante. Es una seña de identidad de la lengua japonesa, evidentemente, casi de lo más reconocible. Y la idiosincrasia japonesa tiene mucho que ver también con la caligrafía, ¿vale? Entonces, si queréis investigar un poquito sobre esto, es genial. Y a la hora de practicar el kanji también, veremos ahora algunas reglas sencillitas. Conviene tener en cuenta pues, que estamos haciendo algo importante, digamos, ¿no? Como que hay que aprenderlo bien, ¿vale? Hay que aprenderlo bien. Si me pasas, porfa, Teresa. Algunas normas para escribir, ¿vale? Es muy sencillo. Si nos imaginamos que el papel es una cuadrícula, ¿vale? Siempre vamos a ir de arriba hacia abajo. Los componentes que están en la parte superior se van a escribir primero y de izquierda a derecha. Vamos a empezar escribiendo todo lo que esté en el lado izquierdo, ¿vale? Da igual que el trazo sea más pequeño, más largo, no importa. Siempre va a ser de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Los trazos horizontales van primero. Esto es una cuestión de lógica que ahora lo vais a ver más claro con los ejemplos. Pero básicamente, por ejemplo, si queremos escribir una cajita,
Vamos a empezar con el trazo que está así, ¿vale? Sí, ahora lo vais a ver más claro, pero eso, los trazos horizontales primero. Las cajas, esto lo vuelvo a mencionar porque es muy importante. Muchos kanji están contenidos como una especie de recipiente, como de cajita, ¿vale? Ahora lo vais a ver y normalmente tienen 3 trazos, ¿vale? Y los guiones son lo último en escribirse. Los guiones son pequeños puntitos que a veces pues, forman parte de los kanji, ¿vale? Y que lían un poco porque no son trazos largos, pero ahora vais a ver que no tiene mucho misterio. Si podemos pasar. Aquí podéis ver algunos ejemplos claramente, ¿vale? Por ejemplo, el primero es llama, montaña, ¿vale? Es un carácter, un kanji pictográfico o de libro, porque no tiene ningún otro sentido. Es el dibujo de una montaña, si os fijáis bien, ¿vale? Son 3 trazos lo que hay que dibujar. Empezamos por el lado izquierdo, el primer carácter hacia abajo, ¿vale? Y eso es, ¿vale? Continuamos, no hacemos separación, continuamos eso, así. Gracias. ¿Vale? Eso es. Vamos de izquierda hacia derecha. Es llama, montaña. ¿De acuerdo? El siguiente es kawa, río, que como podéis ver también es un carácter pictográfico que imita pues el movimiento del agua, ¿no? Con ese trazo a la izquierda, suavecito hacia la izquierda. ¿Vale? El siguiente que podéis ver es hi, sol. Muy fácil también, ¿vale? Esto es lo que decía de las cajitas. Es un rectangulito, un cuadradito, ¿vale? Tsuki, el siguiente es agua. Y una pregunta, ¿has dicho que se hacía primero el trazo de arriba Sí, y después? sería un poquito de cómo sería en chino. Hacemos Claro. de arriba, luego vamos con el de la izquierda y continuamos por abajo Ah, y cerramos la cajita. y luego lo de dentro. Exacto. Vale, en chino es distinto, claro. Sí. Me ha roto un poco el cerebro. En chino, como es así. Pero cerramos la cajita primero. El siguiente, Tsuki, luna, perdón, es luna. ¿Vale? Es también, empezamos por la izquierda y vamos hacia abajo luego. Eso es. Eso es. El siguiente es Ji, también se pronuncia igual. Es fuego, ¿vale? Es el radical de persona, lo que hay en medio es una persona pues quemándose porque le están rodeando las llamas, como lo podéis ver, ¿vale? Estos también los tenéis todos en los materiales para que los podáis practicar. Hay algunos muy interesantes. Por ejemplo, el último de abajo es cómo se escribe Tokio, ¿vale? La capital de Japón. Luego, por ejemplo, el anterior justamente es Ki, el ánimo, ¿no? Como en chino también, con el radical de viento, ¿vale? Lo que está, eso es. Este también es muy interesante. El anterior es Kokoro, corazón. Este carácter o kanji se va a utilizar mucho luego como radical, ¿vale? El radical es la parte del kanji que le da un significado etimológico a la palabra. Entonces nosotros vamos a identificar, de entre todos los trazos que haya, vamos a identificar ese elemento y vamos a saber que la cosa va de, pues por ejemplo, si tiene kokoro, pues de corazón, de amar, ¿vale? El que está después, sí. El que está después, que es amor, ai, se pronuncia como en chino y tiene ahí kokoro, ¿veis? ¿Vale? Entonces siempre va un poquito así. Hito, persona, está en la segunda fila hacia la mitad.
igual que en chino, también va a ser un radical muy habitual, ¿vale? Generalmente el kanji, si es pictográfico así sencillito como los primeros, pues simplemente es un dibujo que conocemos, ¿no? Y tal cual. Pero cuando ya se complica un poquito, va a tener una parte que, como digo, es el radical, es lo que le da el significado, y el resto de trazos que o bien están ahí por evolución histórica o porque nos van a dar una pista de la pronunciación, aunque esto ya es un poco más enrevesado de averiguar, o eso, ¿no? Para completar lo que viene a ser el dibujo completo. Pero lo importante es localizar el radical, lo que nos suena de la palabra, ¿vale? Justo a la derecha de Hito, si os fijáis, está Otoko. Otoko es hombre, ¿vale? Entonces, es una persona, es la fuerza de una persona bajo un campo de arroz, ¿vale? Básicamente ese es el significado un poco atribuido históricamente, ¿no? Que si le buscamos un poquito el sentido, pues muchos lo tienen, aunque en otros casos con el devenir histórico, etcétera, pues pierde un poco este significado original, pero hay otros que sí está claro, como por ejemplo en Otoko, que es hombre. Onna, que está también a la derecha, es mujer, ¿vale? Los he puesto aquí todos juntitos para que los veáis. Y justo después está Ko, lo que en chino sería Zi, que es hijo, niño y todo lo que se le asemeje, ¿vale? Depende un poquito de con qué se combine. Normalmente, por ejemplo, cuando decimos gakusei, estudiante, como he dicho antes, va a aparecer este radical en el kanji, ¿vale? Porque pues se asocia a eso, al joven que pues está aprendiendo, ¿vale? Entonces, pues básicamente así funcionan los kanji. Yo tengo una duda, ¿se refiere solamente a hombre como género o también a mujer? O sea, ¿es persona o Es hombre. El significado hombre? sí, se refiere a género masculino en este caso. ¿Y para mujer habría uno? Onna, el de la derecha. Vale, Es- vale, Aquí está en línea hombre, mujer y niño. vale. ¿Vale? Perfecto, gracias. Cuando ya le vamos cogiendo el truquito es muy fácil saber dónde está el radical, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que hemos visto antes del ki, abajo, está aquí, ¿vale? Es siempre una parte significativa del kanji. Podéis ver la lista de significados luego en la tabla más tranquilamente por si queréis practicar. Y recordad eso siempre, que empezamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿vale? Si podemos pasar, vale. El presente de los verbos. Los verbos, como he dicho, no tienen ni género ni número, solamente tienen tiempos. Entonces, aquí os he hecho un pequeño resumen porque no tenemos tanto tiempo, pero normalmente vamos a estudiar las tres formas del presente, ¿vale? En este caso el verbo ser, que es un poquito un verbo especial. Entonces creo que merecía mencionarse a solo. Des, como hemos visto al principio, cuando yo decía watashi wa Esther des, soy Esther, ¿vale? Es la forma afirmativa. Para interrogar en japonés es muy sencillo, solamente tenemos que añadir después del verbo la partícula ka, ¿vale? Es muy fácil y ya tenemos la interrogación. Normalmente escribimos también el signo de interrogación, pero esto es más por moda que ha llegado de Occidente. Tradicionalmente en Japón no se ha escrito, ¿vale? Y la forma negativa del verbo ser en presente es ya arimasen, ¿vale? Esta es la forma, los verbos japoneses se pueden, digamos que, hacer menos formales, ¿vale? Pero nosotros siempre vamos a utilizar la forma formal. Y en este caso es ya arimasen. Eso es no soy, ¿vale? Por ejemplo, watashi wa yo, Esther, mi nombre, ya arimasen, ¿vale? No soy Esther, ¿vale? Es muy sencillo. Siempre vamos a poner el verbo al final.
como hemos visto en el ejemplo de la presentación. Ahora, si avanzamos, lo vamos a ver más claro. Como he dicho antes, la partícula wa indica dónde va el sujeto y va detrás de él en la oración, ¿vale? Watashi wa Esther desu. Si podemos pasar. Ahora, para incidir un poquito, hasta ahora hemos visto la partícula wa y la partícula ka, ¿vale? Wa, la del sujeto, y ka, la que se pone al final, detrás del verbo, detrás de todo, para indicar la pregunta, ¿vale? Otras particulitas que podéis ver en el dossier que merece la pena tener cuidado, pues son estas, ¿vale? No y to. No indica la pertenencia. Por ejemplo, mi perro, ¿vale? El perro de Esther. Si podéis, disculpad un segundito. Vale. Si podéis ver en el ejemplo, pues la forma más habitual de poner es el sujeto, después añadimos la partícula no y después el objeto o el lugar, ¿vale? Si digo el perro de Esther, pues es Esther, no, inu, que es como se dice perro, ¿vale? Esther, no, inu, ¿vale? Es muy fácil. Pasa un poco como en inglés, que es al revés, ¿vale? En el caso de la partícula to, solamente para que tengáis en cuenta que es con la que se suelen unir las oraciones, ¿vale? Entre una cosa y otra podemos to, y significa básicamente y, ¿vale? Lo digo por si, por ejemplo, os queréis presentar y que suene un poquito más fluido, pues podéis decir Watashi wa Esther desu. Soy Esther. To Watashi wa gakusei desu. Watashi wa soy. Gakusei, estudiante. Des, el verbo ser en presente, ¿vale? To watashi wa Esther gakusei desu, ¿vale? Soy Esther y soy estudiante, ¿vale? Así queda un poquito más, que no queda tan rota la presentación, ¿vale? Si podemos pasar. Otra cosa importante son los pronombres demostrativos. En japonés se utilizan mogollón, ¿vale? Entonces merece la pena, aunque estamos empezando, que nos suenen un poquito, ¿vale? Es muy fácil. Kore, sore, are. Y a eso se le une a lo que nos referimos, ¿vale? Este, esta, ese, esa, aquel, aquella. ¿De acuerdo? Por ejemplo, antes hemos visto el kanji hito, persona. Entonces, si quiero decir esta persona, voy a poner kore seguido de hito, ¿vale? Kore hito. Kore hito. Esta persona. Si quiero decir, por ejemplo, esta persona es Esther, voy a decir. No, Sí. no. ¿Perdón? ¿Perdón? Creo que alguien tiene el micro abierto, no creo que vale, diga vale. nada. Vale. Si quiero decir esta persona es Esther, voy a añadir después de hito la partícula wa, ¿vale? Que es la que indica el sujeto. Luego voy a añadir a lo que me quiero referir y por último el verbo des, como hemos visto, ¿vale? Pero es muy fácil, es solamente ahora mismo lo que tenemos que saber, core, sore, are, más el sustantivo, ¿vale? Podemos utilizar, si queréis practicar, por ejemplo, con el vocabulario de antes, por ejemplo, de las profesiones o de las nacionalidades, nada más que ponemos el país más jin, pues podemos poner core más una nacionalidad o sore más una profesión, ¿vale? Por ejemplo, este profesor, como hemos dicho, sensei, pues sore más el sustantivo sensei, ¿vale? Es muy sencillo, solamente se trata de acordarnos de que siempre va a ir primero el pronombre y luego a lo que nos referimos, o sea, el sustantivo, ¿vale? Si podemos pasar. Aquí os he puesto unos ejemplos más claritos, ¿vale? Aunque no conozcamos todo el vocabulario ahora mismo, pero lo podéis ver en la traducción en español. ¿Cómo se leería esto? Pues muy fácil.
Korewa jitensha desu, ¿vale? Esto es una bicicleta. Si veis, aquí está en la parte de hiragana, está el ya más chiquitito. Un poquito más adelante, ahí, eso es. ¿Vale? Lo que os explicaba antes de los diptongos, está más pequeñito, pero no tiene ningún valor gramatical ni nada, simplemente es una tradición escribirlo así. ¿Vale? Kore wa jitensha desu. ¿Vale? Abajo con el S, eso, ¿vale? Sore wa kasa desu. Kasa es el paraguas, la palabra japonesa, propiamente japonesa para paraguas, ¿vale? Y por último abajo, con el demostrativo de más lejanía, areba inu desu. Areba inu desu. Aquello es un perro. ¿Vale? Es muy fácil. Solamente hay que poner el sustantivo después del demostrativo y por último el verbo en presente. ¿Vale? En este caso, des, como hemos visto. Si quisiéramos preguntar, por ejemplo, pues se mantendría la frase exactamente igual, pero en la diapositiva anterior, perdón, se mantendría la frase igual, por ejemplo, abajo en areba inu desu, pero al final añadiríamos ka, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces sería una pregunta. ¿Aquello es un perro? Areba inu desu ka, ¿vale? Es muy sencillo. La partícula ka tiene esa facilidad. Y también si queremos unir, por ejemplo, la segunda frase con la tercera y queremos decir eso es un paraguas y aquello es un perro, pues podemos decir sore wa kasa desu, ¿vale? Con el verbo en presente, todo igual. Añadimos to, la partícula i que hemos visto, y luego decimos la otra oración. Areba inu desu. Y aquello es un perro, ¿vale? Es muy fácil. Lo bueno de las partículas es que aprendemos lo que significan y directamente la aplicamos, ¿vale? Por ejemplo, el to sabemos que va en medio, entre oración y oración, y lo ponemos en medio religiosamente, ¿vale? Y el ka sabemos que va después del verbo y que siempre va a ser una pregunta. Así que muy fácil, ¿vale? Si podemos pasar también el orden de las frases. Esto lo he querido poner, aunque sé que a lo mejor es un poquito pronto, pero si seguís estudiando japonés lo vais a agradecer luego y aunque parece una tontería lo vais a querer mirar de verdad. Es como lo más que hay que tener en cuenta sobre cómo colocar las palabras, porque a lo mejor conocemos qué significan las palabras, pero no sabemos en qué orden ponerlas, ¿no? Así que recoge un poquito lo que hemos estado viendo. El adjetivo más la partícula no, cuando queremos decir que algo pertenece a. Luego abajo, que esto sí es un poco nuevo, que podéis ver que es sujeto. Luego van ahí los complementos de tiempo, luego de lugar y luego el verbo. ¿Vale? Aunque esto es un poquito más avanzado, pero conviene tenerlo en cuenta. Y luego la partícula to, que sirve para unir oraciones. Las oraciones, aunque una vaya después de otra, no quiere decir que una sea más importante que otra, ni que la estructura de una tenga que variar porque esté junto a otra. Entonces, siempre vamos a seguir el esquema del sujeto, el cuándo, el dónde y el verbo, ¿vale? Siempre igual. A eso le añadimos la partícula y por último ya, pues la segunda oración. ¿Que queremos decir también información de acerca de cuándo y dónde? Lo ponemos. ¿Que vemos que es innecesario? Pues no lo ponemos. Pero no tiene que variar por ir la segunda, ¿vale? Si Una podemos... pregunta. Aquí en esta segunda, si hubiera un objeto, ¿iría antes del verbo? Depende de qué objeto. Es que depende de si se va a referir a una cosa material o, ¿vale? Es que ahí entramos también un poquito más... Vale, vale. Para no liarnos mucho, ahora mismo me quedaría un poco aquí. Vale. Porque ya también tendríamos que variar la forma verbal. Entonces nosotros ahora mismo, como sabemos el presente, tanto en negativo como en positivo, des,
como si lo queremos hacer interrogativo, añadiendo K, sabemos que siempre va a tener que ser el tiempo antes que el lugar. ¿Vale? Vale. Entonces en japonés no es como en chino que hay verbos que incluyen el objeto, o sea, que hay verbos que son verbo-objeto. Hay algunos verbos que incluyen el objeto, pero normalmente lo vamos a tener que especificar en la oración. Y además añadir otro tipo de partículas dependiendo de qué objeto sea. ¿Vale? Por ejemplo, la partícula wo que hemos visto antes de hablo japonés, ¿vale? Nihongo o, hanashimasu. Vamos a tener que cambiar un poquito, ¿vale? Pero que el verbo siempre va al final, ¿no? El verbo sí. El Vale. verbo viene al final, ¿vale? Vale. De hecho, para hacernos una idea de la oración, eso conviene mirar al inicio de la oración para encontrar el sujeto rapidísimamente y al final de la oración para saber cuál es la acción que se va a desarrollar, que es el verbo, ¿vale? Muy, muy sencillito si lo dejamos así. De hecho, en la presentación, si me puedes poner la diapositiva de la presentación, por resolverte un poco la duda, sin meternos en un jardín. Por ejemplo, Nihongo o es el objeto de la oración. ¿Vale? Hablo japonés. Entonces aquí ya el verbo cambia. ¿Vale? Y tengo que añadir la partícula wo para especificar que eso va a ser un complemento directo. ¿Vale? Aparte de que el wa se refiere como siempre al sujeto. ¿Vale? Watashi wa siempre, copia-pega. Pero aquí ya sí cambia un poquito. ¿Vale? Más, no lo he dicho antes, pero es la forma en que los verbos se suelen formar en presente. ¿Vale? Exceptuando el verbo des, que como ya he dicho es especial, casi todos los verbos se van a formar poniendo más después. ¿Vale? Pero ahora mismo con tener claro el verbo des es suficiente. ¿Vuelvo? Y sí, por favor, si tenéis alguna pregunta. Otra cosa importante a tener en cuenta con el tema de los verbos y eso, es que aunque vayan al final, son una parte muy importante de la oración, ¿vale? Entonces, es una de las cosas principales que conviene mirar. Si me puedes poner, por favor, la diapositiva de deska y yarimasen. Aquí, vale. Como podéis ver, el des acaba en su, ¿vale? Que es lo que va a quedar para el resto de verbos, con el más, que se escribe más su, ¿vale? Pero básicamente, si quiero preguntar también con un verbo cualquiera, por ejemplo, el verbo iki, ¿vale? La raíz iki, de ir, ¿vale? Pues voy a decir iki y le voy a pegar más, ¿vale? Y eso ya va a estar en presente. Los verbos en japonés siempre van a funcionar así. Yo voy a tener la raíz y a eso le voy a añadir lo que yo quiera decir. Por ejemplo, la partícula del presente más, ¿vale? La partícula de la interrogación después del más para hacerlo interrogativo, ¿vale? Y lo bueno, lo fácil, es que para el negativo lo único que hay que hacer es pegarle el masen, ¿vale? Yarimasen es muy largo, ¿vale? Entonces, a la hora de adaptarlo al resto de los verbos, no nos vamos a quedar con yarimasen, que es mucho. Así que el japonés lo que ha hecho es quedarse solamente con masen, ¿vale? Entonces tengo ikimasu, voy, ikimasen, no voy, ¿vale? Es muy fácil. Solamente eso, le pego la desinencia al verbo. En japonés, pues puede haber como 30 o 40 desinencias distintas perfectamente, así redondeando un poco, ¿vale? Pero lo más entre condicionales y cosas así un poquito más complejas. Pero lo más reseñable es eso, el presente
y el pasado, que otro día lo veremos, tanto en positivo como en negativo, ¿vale? Positivo masu, que viene a ser una adaptación del desu, ¿vale? Y negativo masen, que es una parte del yarimasen. El verbo des, aunque es así un poquito especial, un poquito irregular, es el que rige o ha regido cómo se forman el resto de verbos en el presente, ¿vale? Entonces, una vez comprendido esto, es muy sencillito. Si tenéis alguna pregunta, de verdad, hacérmela, ¿vale? He intentado hacer un resumencito porque sabía que solo tenemos una hora. Y si queréis, os invito a que le hagáis un pantallazo. Y esto sobre todo lo he puesto con la idea de la lectura, ¿vale? Entonces os invito a que hagáis un pantallazo y practiquéis. Escribir sobre todo. Cuando veáis que... Si me puedes pasar una más, por favor, que no sé si tengo... Vale. Veréis que es muy fácil. ¿Vale? Bueno, si me puedes pasar, Teresa, por favor. Si tenéis alguna pregunta, de verdad. Yo creo que resumiendo un poquito me quedaría con eso, ¿no? Con que sujeto primero, luego los complementos, ¿vale? El tiempo y el lugar, y luego el verbo. En el caso del verbo ser, des, deska, yarimasen, ¿vale? Y ya, pues si queremos complicar un poquito la oración con el tema de las partículas, eso repasando, la partícula wa para el sujeto, por ejemplo, después de yo, watashi wa, yo, ¿vale? Watashi wa. Si quiero unirlo, por ejemplo, quiero decir tú y yo, en japonés, tú es anata, ¿vale? Es un poquito informal decir anata, pero se puede decir, que a veces hay como miedo, pero es una tontería. Si quiero decirlo, por ejemplo, anata wa to watashi wa, ¿vale? Y unimos así también los pronombres. Perdona, Sí. hemos visto cómo se formaba el sonido T, pero el sonido D para des, ¿cómo se formaría en hiragana? El sonido, sí, es una buena pregunta. No lo he dicho por ahorrar, pero si me puedes poner el hiragana. Básicamente, las grafías en japonés están contadas, ¿vale? Entonces, son muy poquitas para la cantidad de sonidos que hay. En el caso del D, se va a añadir dos puntitos al lado de la T, ¿vale? Y así vamos a suavizar el sonido T. Vamos a escribir la grafía de la T y al ladito dos guiones pequeñitos. Y así tenemos D, ¿vale? Igual con el ta, igual con el to, ¿vale? Lo vamos a formar así. Por ejemplo, con la K, con el sonido K, ki, ku, ke, ko, también le podemos poner los dos guiones, ¿vale? Y así tendríamos ga, ¿vale? Eso cuando vayamos practicando poquito a poquito, vayamos controlando esto, ya podemos ir también teniendo en cuenta los diptongos y todo esto, ¿vale? Pero aquí os he puesto, si luego veis los materiales vais a ver que hay un cuadro mucho más grande, mucho más, no os asustéis, es simplemente que está especificado todo esto mucho más uno por uno, ¿vale? Aquí están las grafías más sencillas para que os hagáis una idea de cómo son, cómo se escriben, el orden, ¿vale? Pero sí, se suavizan los sonidos con los guiones en japonés, ¿vale? Lo mismo. Se escribe de izquierda a derecha básicamente porque nosotros lo hacemos, entonces en China, Japón, pues también se ha normalizado. Pero también está perfectamente, por ejemplo, libros y tal, tú los compras japoneses y muchos empiezan por la derecha, ¿vale? Entonces hay un poco de todo, hay mucha variedad. Japón lo bueno que tiene es que es eso, que todo lo conglomera, ¿no? Y también las formas de escritura.
vas a poder encontrar la escritura tradicional de arriba hacia abajo, pero también, tal y como lo hacemos nosotros, de izquierda a derecha. Por ejemplo, manuales y tal suelen estar como lo escribimos nosotros, de izquierda a derecha, pues para que tú como estudiante te asientes un poquito, ¿no? Que no sea todo tan distinto de golpe. Pero sí, a veces también están escritas las cosas de arriba abajo. Muchos carteles publicitarios, por ejemplo, en las zonas menos turísticas de Tokio y cosas así, sí están escritos de arriba hacia abajo y es una cosa muy chula. Pero sí, normalmente va a ser de izquierda a derecha porque es lo más habitual. Sí. Pero te refieres, nosotros escribimos de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. O sea, nosotros empezamos por el lado izquierdo del folio, Ah, ¿no? no, claro, pero vamos hacia la derecha. Sí, Claro, sí. es verdad, sí, sí. Perdón. Es que ya acaba uno con la cabeza. Sí, sí. Pero sí. Sí, la escritura tradicional japonesa es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿vale? Tal y como sucede con la china, si no me equivoco. Y claro, ya por imitar un poco a Occidente, digamos, así un poco pronto y mal, pues sí que se escribe horizontalmente de izquierda a derecha, tal y como lo hacemos nosotros. Sí. Mira, aquí una pregunta. ¿Hay algunas palabras que tienen un guión encima de la vocal? ¿Es como un tono o no tiene tono? Por ejemplo, pone domo o sosama. El guión es una forma de escribir más rápidamente las vocales largas. Normalmente lo que se hace es escribir la vocal repetida. Por ejemplo, en el caso de Q, escribe 2 veces la U, pero también está aceptado poner el guión encima. Cuando está el guión, significa que eso se pronuncia Q, pero no está escrito Q, está escrito Q. ¿Vale? Sí, pero yo decía encima de la vocal de la pronunciación. Por ejemplo, domo, de nada. La primera voz tiene un guión encima, ¿no? Como el tono, el primer tono del chino. Pero no tiene... Es por enfatizar que es una vocal larga, pero no Ah, tiene significado vale, vale. como los tonos en chino. Que es larga, una vocal larga, ¿no? Es que el tema de las vocales largas y cortas es importante en Japón porque hay muchas palabras que suenan igual que otras, pero no son lo mismo. Entonces conviene ir haciendo un poquito el oído a eso. Por eso muchas veces he puesto también el guión por enfatizar esto. Pero básicamente es porque las vocales son largas, ¿vale? No existe la pronunciación, como ya digo, no tiene tonos, no tiene tildes, no tiene golpes de voz, es simplemente largo, corto, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta más. El kanji lo recomiendo que si queréis empezar a escribir un poquito, lo hagáis en hojas cuadriculadas para ir más o menos siempre escribiendo igual, ¿vale? Que no nos salgan unos más grandes que otros, como en chino más o menos así que practicamos con cuadrículas, ¿vale? Pero es muy fácil. Y sobre todo eso, relacionar, aunque un kanji pueda tener 10 lecturas, no nos importa porque nosotros siempre vamos a relacionar kanji, lectura kunyomi. Por ejemplo, montaña que hemos visto, sabemos que es llama, ¿vale? Entonces cuando veamos montaña sabemos que es llama y ya no hay confusión, ¿vale? Así que recomiendo eso, coger la lectura más utilizada y aprendérnosla junto con el kanji, ¿vale? Para que no haya lío. Si tenéis alguna cuestión más, he intentado resumir un poquito sin dejar de tocar un poco de las partículas y del presente, que una vez asentado eso bien, ya nos pueden echar los que no quieran echar. Y bueno, pues eso es todo. No sé si la siguiente diapositiva está disponible ya. Sí.
Espero que os haya gustado, sobre todo que os hayan entrado ganas de estudiar japonés. Y si tenéis cualquier duda, pues escribidnos, por favor, que vamos a estar encantados. Y esperaros veros pronto. Esta semana, como sabéis, hay muchos más talleres, todos igual de interesantes. Os invito a que participéis, que la cultura y la lengua van de la mano. Y eso sería todo. Pues muchas gracias, Esther. Me ha gustado mucho porque para ser un nuevo idioma que yo, por ejemplo, no tenía contacto anterior, me ha parecido todo muy claro, muy sencillo. Digo, madre mía, salgo como con la idea de que el japonés no es difícil, ¿sabes? Así que muchas gracias por eso. Bueno, pues nada, que muchas gracias, lo dicho por Esther, que muchas gracias por asistir. Y nos vemos mañana. Mañana tenemos el taller de literatura asiática desde la mirada, bueno, de literatura japonesa desde la mirada de sus escritoras, de sus autoras femeninas. Así que también va a ser muy, muy interesante. Así que nada, esperamos veros mañana también. Y ya está, pues ya nos despedimos hasta mañana. Un abrazo. Chao. Adiós.